Bien, entonces nosotros estamos calculando área, ¿cierto?, de triángulos. El objetivo es calcular el área de triángulos a partir del área de rectángulos o cuadrados. Entonces, aquí necesitamos recordar lo que era el área y el perímetro, ¿cierto?, de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces nosotros vimos y logramos entender que el perímetro es la longitud del contorno de ese rectángulo, o sea, todo el borde. Eso es el perímetro. Y el área es el espacio interior de una figura. Entonces ahí está la diferencia y cómo calculamos cada uno de ellos. O sea, el perímetro voy a sumar todo su contorno, en el perímetro voy a sumar todo su contorno, y en el área voy a multiplicar la base de esa figura por la altura de esa figura. Entonces ahí estamos recordando un poquito lo que es el área y el perímetro de rectángulos, el cual nos va a servir para calcular el área de un triángulo. Entonces aquí también vimos esta parte donde debemos determinar el área de cada uno de esos rectángulos, el área y el perímetro de cada uno de esos rectángulos, considerando que cada uno de esos cuadraditos es una unidad al cuadrado. Entonces en el primero logramos calcular entendiendo que la base, ¿cierto?, es 1 y la altura de ese rectángulo es 5 unidades. Entonces el perímetro era la suma de todos sus lados, o sea, 5 más 1 más 5 más 1. 5 más 1 más 5 más 1. El total del perímetro, o sea, el contorno de esa figura era 12 unidades. Y el área, ¿cierto? El área es la base por la altura, o sea, uno de sus lados por el otro lado, o sea, el lado perpendicular, donde chocan los lados de esa figura. Entonces, uno de sus lados es 1 por 5. Y 5 por 1 o 1 por 5, eso es 5 unidades al cuadrado. Ahí está cómo calcular el área y el perímetro de esas figuras. En la letra B, lo mismo. Debemos entender entonces primero cuánto vale cada uno de sus lados. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ese lado vale 5 unidades y 1, 2 unidades. Ahí logramos buscar, encontrar el valor de cada uno de sus lados. Entonces, el lado paralelo al 5 y el lado paralelo al 2. Entonces, ahí logramos identificar y encontrar cada uno de sus lados. Entonces, el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, sumamos 5 más 2, 7. Más 7, 14 unidades. Y el área, base por altura, o sea, un lado por el otro lado, perpendicular. O sea, ahí esos dos lados que chocan y forman un ángulo, sería 5 por 2, 10 unidades al cuadrado. Entonces eso es a modo de recordatorio de lo que vimos en la clase pasada, que es bastante importante para lograr después calcular lo que es el área de un triángulo. Esos también logramos calcular la clase pasada. Aquí también trabajamos en el área y el perímetro de esos rectángulos. Y ahora nos vamos a la clase del día de hoy. Aquí vamos a ir prestando atención. Aquí nos dice el área del rectángulo es, entonces vamos a calcular qué es lo que van a hacer ustedes. Van a escribir. Esto sí es necesario escribir porque aquí nos da toda la información
necesaria para entender cómo calcular el área de un rectángulo. Entonces vamos a ir resolviendo esos ejercicios. Muy parecido a lo anterior, donde cada uno de esos cuadraditos es una unidad, entonces nosotros vamos a calcular el área del rectángulo. Ojo, del rectángulo. ¿Cuánto será el área de ese rectángulo? Y después dice la mitad de esta medida es, o sea, la mitad del área. ¿Cuánto será la mitad del área? Vamos a calcular esos dos datos, el área del rectángulo y luego la mitad del área de ese rectángulo. ¿Ya? Vamos, necesito que escriban lo que más me interesa. Eso me interesa. Y también que lo resuelvan. Vamos a trabajar. Información importante para lograr entender cómo calcular el área de un triángulo a partir del área de un rectángulo o de un cuadrado. Ahí viene el Antonio, viene el Diego, el Agustín que no lo veo, la Juliana no la veo. Bien la Camila, ahí escribiendo, Santiago, excelente, bien Polet, bien Javiera, vamos Matías, vamos Edison, bien Tomás, vamos bien Gianfranco, vamos Luis, bien Cristina ahí copiando para lograr entender, ¿cierto? Cómo ir calculando el área de un triángulo a partir del área de un rectángulo. El Alonso no lo veo. Necesito verlos para saber que están copiando una información importante, niños. Ya, Matías Osorio, ¿logró calcular entonces? Todavía le falta. Ya, Camila Ocas. El área de ese rectángulo. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? Primero me vas a ayudar diciendo cuál es la unidad, o sea, cuál es la medida de cada lado de ese rectángulo. Dime, Camila Ocas, activa tu audio y me ayudas. A ver, ¿cómo le puedo decir? Recuerda que cada uno es 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería la medida de ese lado del rectángulo? ¿Sería 6? 6 centímetros. ¿Y la altura? 4. 4 centímetros. Entonces, el área de ese rectángulo, ¿cuál sería entonces? 24 centímetros cuadrados. Ahí está el área. Recuerde que el área del rectángulo es base por altura. 6 por 4, 24 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque si multiplico centímetro por centímetro, nos quedaría como resultado centímetros cuadrados. Entonces, ahí logré encontrar el área de ese rectángulo. Ahora dice la mitad de esta medida es, o sea, la mitad de 24 centímetros cuadrados. ¿Cuánto sería la mitad? 12. 12. Excelente. 12 centímetros cuadrados. Teniendo ya estas dos informaciones,
Continuamos, dice, el rectángulo está dividido en dos partes iguales, que son dos triángulos, ¿cierto? Entonces el rectángulo está dividido en dos partes iguales, y al dividirla en dos partes iguales nos vamos a encontrar con dos triángulos. Entonces, si queremos saber el área, ¿cierto?, de un triángulo, el área de un triángulo, ¿cuál sería el resultado, la medida del área de un triángulo? Profe, primero hay que encontrar los perímetros para saber el área primero. Bueno, igual puedo hacerlo así, pero es mejor el resultado con los perímetros. Ya. Observemos bien. Sabemos que el área es toda la parte interior, ¿cierto? Todo esto. Todo eso es el área de ese rectángulo. Entonces, si sabemos que el área son 24 centímetros cuadrados, todo lo interior, el área de cada triángulo, y si nos damos cuenta que el triángulo es la mitad de ese rectángulo. Entonces, ¿cuánto sería el área de ese triángulo? 12. Excelente, sería 12. ¿Por qué? Porque es la mitad del área del rectángulo. Entonces, sería 12 centímetros cuadrados. Ahí leamos esa nube, dice, el área del triángulo es la mitad del área de un cuadrado o de un rectángulo. El área del triángulo es igual B por H dividido de 2. ¿Se acuerdan qué significa esa B, Santiago? ¿Base? Bien. Tomás Silva, esa H. ¿Por altura? Algo así. Bien. ¿Y por qué dice dividido de 2? ¿Por qué será dividido de 2? Porque está a la mitad. Excelente, porque es la mitad de un rectángulo o de un triángulo. Entonces ya logramos encontrar la fórmula, ¿cierto?, de el área de un triángulo, que sería la base por la altura dividido de 2. ¿Por qué dividido de 2? Porque es la mitad de un cuadrado o de un rectángulo. Excelente. Seguimos entonces, ahora que ya logramos entender cómo calcular el área de un triángulo, vamos a trabajar. Solamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada una de esas figuras la van a dibujar en su cuaderno. La van a dibujar en su cuaderno y vamos a calcular el área y el perímetro. Tenemos triángulos, cuadrados y rectángulos. Vamos a calcular el área y solamente el área de cada uno de ellos. Entonces yo le voy a colocar un numerito a cada uno de ellos. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tenemos 6 figuras para calcular solamente el área. Entonces ustedes van a colocar 1 y vemos que es un rectángulo. Entonces ustedes dibujan un rectángulo. No es necesariamente que sea grande o pequeño, solamente que ustedes logren diferenciar que es un rectángulo. O sea, si yo dibujan en su cuaderno así, no, eso es un cuadrado, no, es un rectángulo, no un cuadrado. Entonces, ustedes tienen que diferenciar, ¿cierto? Tengo que dibujar un rectángulo. O sea, un rectángulo, una de las características es que dos de sus lados son diferentes. Entonces, yo voy a dibujar, colocaría uno y dibujo un rectángulo pequeño. Y ahí resuelvo el área. Lo mismo en el 2 nos dice que es un triángulo. Dibujo la forma del triángulo que está en la figura 2. Y calculo el área. Entonces aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya niños, Profe, a trabajar, dígame.
¿Sabe cómo hacer la figura más fácil para dibujarla en el cuaderno? ¿Ya? Por ejemplo, sale 4 centímetros la primera figura, entonces tiene que dibujar 4 cuadritos. También, Después, 7 para abajo. si ustedes quieren ocupar los cuadritos del cuaderno, lo pueden reemplazar como cada cuadrito es 1 centímetro. Como lo estábamos dibujando acá, ahí. De esa manera también lo pueden hacer. ¿Ya? Niños, a trabajar. Vamos a calcular el área y el perímetro de cada uno de ellos. 5 minutos para dibujarlos y para calcular solamente el área. Solamente el área. Recuerde que el área es base por altura en triángulos, en rectángulos y cuadrados. Y base por altura dividido de 2 en triángulos. Cualquier duda, active su audio y nos hace la pregunta. Profe, el lado de ese palito, ¿qué medida tiene? En el 2, recuerde que solamente necesitamos 2 medidas, que sería la base y la altura. Y ahí están las 2 medidas. Una es 5 centímetros y la otra es 4 centímetros. Profe, Dígame, Luis. en la primera figura, ¿por qué hay 3 medidas diferentes? Porque una tendría que ser la misma por ejemplo, la del lado derecho es 3 Ah, y no, ¿por qué no es 4? espéreme, esa está de más, Luis. No tomen en cuenta esa medida. Esa no. Ya no la tomen en cuenta. ¿Cuál profe que estaba escribiendo? Es la 1. Es la 1. Porque está al interior. Tiene que haberse copiado mal. Ya, pero ese 3 centímetros no lo tomen en cuenta. Solamente los números que están más grandes son las medidas de cada uno de ellos. Sí, profe, es que ni siquiera iba en el... No, pues no está ahí en el lado. Exactamente. Vamos, 3 minutos. 3 minutos y empezamos a resolver. Profe, Dígame. en la 4, ¿por qué solamente hay una medida? Porque ¿cuál es la característica de los cuadrados? Porque todas tienen la misma medida. Eso, acuérdense que los cuadrados todos sus lados son iguales, entonces solamente necesito la Profe, medida de un lado. ¿y se multiplica a 1? ¿Cómo? Se multiplica a 1 del cuadrado porque se multiplica por 4. Exactamente. ¿Cómo va Edison? Bien. Luis. ¿Cómo va Luis? Se le pegó la pantalla a Luis. Alonso, ¿cómo va el Alonso? Bien. Tomás Silva. ¿Cómo va el Tomás Silva?
Bien, excelente. Camila, ¿cómo va? Bien. Santiago. Bien. Polet, ¿cómo va la Polet? ¿Se entiende? Bien, Polet. Matías. ¿Cómo va el Matías? No lo escucha el Matías Osorio. ¿Cómo va el Matías Osorio? Gianfranco. Bien. Diego Rocha, ¿cómo va? Diego Rocha, ¿cómo va? Bien, excelente, Diego. Ahí sí, Agustín. Agustín Segovia, ¿cómo va? Cristina Sánchez, ¿cómo va la Cristina? Más o menos, ya, ahí vamos a ir entendiendo, tranquila. Tomás, Profe, dígame Tomás. es que yo hago mejor diferenciando, ¿sabe cómo? Poniendo la respuesta al medio de la figura. También, muy bien. Para ir ordenando. Gianfranco, ¿cómo va? Bien. Antonia Torres, no la veo, ¿cómo va? Javiera Villegas. Más o menos. Voy más o menos porque el gato se metiera encima del computador y no me deja trabajar bien. Ya, vamos, concéntrese. Juliana Rodríguez. Algún dedito para arriba para ver cómo va. Profe, en la 5 el 3 del medio se cuenta. En el 5, el 3 de al medio es la altura de ese triángulo. Ya, el que quiera responder alguna, active su audio para ir revisando. Profe, Ya, Luis. El Luis sí, primero. Dígame, Luis, ¿cuál quiere responder? la primera. La 1. Ya dígame, ¿cuál es el área de esa figura y cómo lo hiciste? Es 28. Es 28. ¿Por qué? ¿28 qué? Vea de 28 centímetros cuadrados. Ya, ¿por qué 28 centímetros cuadrados? ¿Cómo lo hiciste? Porque multipliqué 7 por 4. 7 por 4. ¿Qué es 7 por 4? El resultado da 28. Ya, pues, pero ¿qué es 7? ¿A qué se refiere ese 7? ¿A la altura? Ya, ¿y el 4 a qué se refiere? ¿A la base? A la base. Bien, o sea, tú multiplicaste la base por la altura y eso es 7 por 4, es 28 centímetros cuadrados. Excelente. O sea, aquí ya vamos a colocar el primer resultado. 28
centímetros cuadrados. ¿Qué más? Yo creo que Dígame. ya, la segunda es 5 por 4, 20, pero dividido en 2 serían 10. 10, excelente. Entonces aquí sería 10 centímetros cuadrados. ¿Cómo lo hiciste? Multiplicaste 5 por 4. ¿Y qué es 5 por 4? 5 por 4, 20. 5 en la base, 4 en la altura. Y luego lo dividí de 2, porque es la mitad de un rectángulo o la mitad de un cuadrado. Bien, 10 centímetros cuadrados. Vamos, ¿qué más? Polet Raji. Polet, ayúdeme con la 3, que está fácil la 3, dígame. La número 3, el triángulo número 3. ¿Cuál sería el área del triángulo número 3? Active su audio. 12. 12, muy bien. 3 por 4, 12. ¿Segura? ¿Algo más le falta? Centímetros. Ya, acuérdate que en el triángulo es base por altura, pero algo más le falta hacer. Acuérdate que es la mitad de un cuadrado. Entonces 3 por 4, 12. Algo más falta. Centímetros. Ya, centímetros cuadrados, pero algo falta. No el resultado no es 12. 12 sería del rectángulo, pero acuérdate que el triángulo es la mitad. Entonces, ¿cuánto sería? No sé. Ya. 6 Acuérdate centímetros cuadrados. Acuérdese que el triángulo es base por altura dividido de 2. Entonces tú multiplicaste 3 por 4, 12, pero te falta dividirlo de 2. ¿Cuánto sería entonces? Polet. 3 por 4, 12, dividido de 2, ¿cuánto es? La mitad de 12. 6. 6. Entonces en el 3, recuerden, el 3 es base por altura dividido de 2. O sea, base 3 por 4, 12, dividido de 2, 6 centímetros cuadrados. Ahí sí. ¿Qué más quiere seguir? No. Ya, Alonso. ¿Quién dijo yo? ¿El Alonso, no? Ya, vamos, Alonso, dígame la 4. O no sé cuál quiere hacer. 16. La 4, 16, ¿qué? 16 centímetros. 16 centímetros. Si tú me dices 16 centímetros, que calculaste el perímetro. ¿Y cuál sería el área entonces? 16 centímetros cuadrados. Ahí sí, excelente. ¿Qué más? Santiago quiere. A ver, Santiago. espérame, el Santiago y el Tomás, el último. ¿Dónde está Santiago? Santiago. Profe, yo hago la del... Espérame, Tomás, que el Santiago... 4 por 3 serían 6. Espérame, Santiago. Ya, Santiago, ¿cuál va? El 5. Sí, ¿Cuál es el resultado? es 6. 6 centímetros cuadrados. 3 por 4, 12. Dividido de 2, 6 centímetros cuadrados. Bien. Y el último, Tomás Silva, dígame. 2 por 6 sería 12, listo, porque no es triángulo. Bien, sería 12 centímetros cuadrados. Excelente. Entonces ahí tenemos el área de cada una de esas figuras, en donde el triángulo es la mitad de un cuadrado o la mitad de un rectángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo lo tengo que dividir de 2.
Ya, eso queda como tarea para la casa. Yo lo envío el viernes. Profe, Dígame, ¿puede volver para atrás que estaba pegando la figura? ahí, Sí, ahí porque estaba pegando todas las figuras. ya. Mientras yo voy a pasar lista, ¿ya? Ya, quinto, grupo B. Ya, Ocas, Osorio, Gianfranco, Santiago, Quesada, Rayi, Ramsey, no lo vi, Rifo tampoco, No. Rocha, Juliana, San Martín, Sánchez, Segovia, Silva, Antonia, Vallejos, no, Vallejo no la vi, No, eh, no. Villegas y Zapata. Sí. Ya niños, niñas, completamos nuestras 2 clases en donde calculamos el área perímetro de rectángulos, triángulos y cuadrados. Y el área de un triángulo es a partir de la mitad de un triángulo o de un rectángulo. Cuídense mucho, nos vemos ya la próxima semana. Que estén Que estén bien. muy bien. Chau, chau. Chao, niños. Chao. Profe.